sea tu palabra la fuente de toda edificación, todo ánimo y todo nuestro servicio a ti. En nombre de Jesucristo. Amén. Y que el Señor me ayude a pasar de mis carencias, de exponer un texto tan rico en su palabra esta mañana. Y he empezado en los versículos 16 hasta lo que hemos leído por esta mañana para dar un repaso de lo que hemos escuchado en las últimas semanas, ¿no? De cómo podemos vivir según la voluntad de Dios. Y hemos visto que es una vida que está basada, fundada en la oración. Y la otra que hemos visto la semana pasada es, entonces, a la luz de esta voluntad tan buena, tan correcta, tan perfecta del Señor para nosotros, ¿cómo podemos permanecer entonces sensibles al Espíritu de Dios? Y hemos visto la semana pasada algunos imperativos que nos da claridad de cómo podemos guardarnos de este error, ¿no? De apagar el espíritu. Y podemos llegar a pensar, ¿no? A la luz de cómo he escuchado esta mañana, también he escuchado esta mañana, dentro de nuestro cansancio, a lo mejor dentro de nuestro desánimo, en medio de las dificultades y las circunstancias que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar cada día, diariamente, que la obediencia del Señor solo consiste de imperativos, ¿no? Imperativos. Al obedecer estos mandatos, evitamos apagar el espíritu, por ejemplo, tanto en nuestra vida individual como comunitario, depende de nosotros mismos, ¿no? Y la semana pasada, como la semana anterior, hemos visto y lo que vemos a lo largo de esta epístola, que no depende de nosotros, sino del Señor y de su Espíritu que mora en nosotros. Y aunque estas palabras que hemos leído son palabras muy bonitas, ¿no? Siempre nos gusta escuchar palabras como versículo 23 y versículo 24. Sin embargo, son palabras que nos hace examinar nuestros propios corazones, propio corazón, para ver si realmente descansamos en el Señor y su poder y su fidelidad, y no de nuestra propia mérito o moral, aunque sentimos a veces el cansancio que entra en nuestro interior. Por tanto, Pablo ora por los tesalonicenses y también da esa oración por la iglesia de hoy. Pero a los tesalonicenses les recuerda de la fidelidad de Dios en el final de su carta, ¿no? Que recordamos que la carta anterior, toda la carta enfatizaba de estar firme, ¿no? Firme en la esperanza de la venida de nuestro Señor. Pero los tesalonicenses, una iglesia joven, enfrentando la persecución, oposición, y en medio de estas aflicciones, semejantes a lo mejor de las aflicciones que enfrentamos nosotros y sentimos en nuestro interior, existía la tentación de resistir la soberanía y la soberana de Dios en su obra de santificación, tanto a nivel individual en nuestras propias vidas, como en la vida de la iglesia. Y frente a este, Pablo les brinda una profunda seguridad y consuelo al recordarles
y recordarnos esta mañana que su preservación final no descansa en sus propios esfuerzos, sino en el carácter inmutable y la fidelidad de Dios. Intentar cumplir las demandas de la vida cristiana mediante el esfuerzo por cambiar nuestra conducta, pensar positivamente, por ser más amables y pacientes con los demás, solo nos conduce a fracaso, el desánimo y a lo mejor al legalismo. Por eso el Evangelio desvía el enfoque del esfuerzo humano y lo dirige hacia la promesa divina que tenemos en nuestro texto esta mañana. El mismo Dios fiel que nos justificó por la gracia en la cruz de Jesús es quien garantiza nuestra santificación completa hasta el final, capacitándonos, dando en mente los versículos 25 a 28, capacitándonos para vivir como una iglesia que depende de su gracia mientras esperamos su venida. ¿Cuánto necesitamos esa palabra esta mañana como individuos y como congregación? Así que existe entonces una conexión lógica y íntima entre los imperativos, los mandatos de las predicaciones anteriores que hemos escuchado y nuestro texto esta mañana en los versículos 23 a 28. El mandato de permanecer sensible al Espíritu nos lleva al versículo 23 y versículo 24. Y podemos dividir nuestro texto esta mañana en dos bloques. Vamos a ver en los versículos 23 a 24 que Dios completará nuestra santificación. Y en los versículos 25 a 28 vamos a ver que vivamos entonces como iglesia que depende de su gracia, de su fidelidad. Entonces, vamos a considerar los versículos 23 a 24. Dios completará nuestra santificación. Entonces, Pablo comienza su oración diciendo en los versículos 23 a 24 que Dios completará nuestra santificación. Pablo aquí cuando dice, realmente, versículos 23 a 24, podemos entenderlo como una oración pastoral para esta congregación. Y Pablo empieza con estas palabras: el mismo Dios de paz os santifica por completo. Y Pablo no describe aquí, porque es una oración, una realidad presente en el creyente ni un mandato directo. Más bien expresa un deseo pastoral, ferviente, mediante una oración por los tesalonicenses. Así el apóstol reconoce que la santificación completa no es algo que ellos pueden lograr mediante el esfuerzo humano, sino es una gracia que se debe suplicar a Dios. Sin embargo, cuando leemos a continuación, cuando dice, y sea guardado irreprensible todo tu ser para la venida de nuestro Señor Jesucristo, Pablo contempla este proceso completo de santificación y la preservación del creyente como un todo definitivo. Culminará en la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación de todo nuestro ser irreprensible para la venida de Cristo es posible únicamente porque el Dios de paz es fiel a su promesa. Dice en el versículo 44, otra vez, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vemos aquí
tanto la soberanía de Dios y su fidelidad. Y aunque lo vemos las dos cosas, las dos realidades de Dios, que Dios garantiza nuestra santificación completa, es posible resistir o impedir la obra soberana de Dios tanto en nuestra vida como en nuestra iglesia. ¿Es posible resistir un Dios soberano? La doctrina reformada enseña que Dios santifica a los suyos mediante la mortificación del pecado y la vivificación en Cristo, que significa que es necesario hacer morir el pecado en nuestras vidas y vivir en el poder de Cristo por medio de su Espíritu en el proceso de nuestra santificación. Sin embargo, cuando pensamos en la historia de nuestra redención y miramos el Antiguo Testamento, vemos en la historia de Israel, el pueblo del pacto apagaba esta obra soberana cuando confiaba en sus propios méritos y cedía al engaño del pecado. Un ejemplo de esto fue durante el tiempo de la profeta Osea. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios vivía una etapa de profunda crisis moral, política y espiritual. Habían abandonado a Dios, aunque estaba bajo la disciplina correctiva, es decir, que Dios ha enviado profetas en su gracia a su pueblo para dirigirles y llamarles a arrepentimiento. Sin embargo, no se arrepintió el pueblo y no respondió a la gracia de Dios, a su fidelidad. Más bien, respondió con rebeldía todavía más profunda. Osea 6:4 dice lo siguiente en este contexto. ¿Qué haré a ti? Dios está hablando. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. El profeta contraste la fragilidad del compromiso de Israel con la constancia de la gracia divina. Aunque la santidad del pacto exigía dependencia y arrepentimiento, la nación prefirió las alianzas políticas y la idolatría. Resistía un Dios soberano. También el pueblo de Israel, otro ejemplo, resistía la obra santificadora de Dios en el desierto. Pues después de liberarles de su esclavitud en Egipto, Dios santificaba a su pueblo, separándolo, su gracia, separándolo de las costumbres paganas mediante la ley, otra gracia, y las pruebas, otra gracia. Sin embargo, la nación resistió esta obra soberana a codiciar a Egipto y murmurar contra Dios, ¿no? Y contra Moisés. La raíz de por qué Israel resistió la obra santificadora de Dios no fue la falta de información, no fue la falta de la fidelidad de Dios, no fue la falta de la constante gracia de Dios, sino la falta de fe en el carácter de Dios. A no creer que Dios era suficiente, poderoso para darles la victoria sobre los gigantes de Canaán, prefirieron su vida por su vieja
mentalidad de esclavitud. ¿No? El autor, entonces, al llevarlos a la iglesia del Nuevo Testamento, el autor de Hebreos coge esta misma historia y la aplica a la iglesia de hoy. Cuando dice en Hebreos capítulo 3, versículo 12, esas palabras penetrantes. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse de Dios vivo. Mirad, resistimos la santificación cuando dejamos que un corazón malo de incredulidad nos haga dudar las promesas de Dios en medio de la prueba. Dios obra soberanamente en la vida del creyente dentro de la iglesia, exponiendo su pecado a través de la palabra y aplicando disciplinas amorosas en nuestras vidas, tales como nuestras circunstancias difíciles o la profunda convicción de su espíritu en nuestro interior. Hay varias maneras que el creyente resiste esta obra soberana. Resiste la obra de Dios en su vida cuando justifica su amargura. También resiste cuando alimenta pecados ocultos, a negarse la confesión y el arrepentimiento continuo en la vida. Eso le lleva a anestesiar su conciencia en lugar de someterse a la voluntad de Dios, ¿no? De hacer que la conciencia duerma. Pues en 1 de Corintios, capítulo 3, si quieres buscar 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 15, no vamos a leer todos los versículos, solamente algunos. Pablo enseña que si bien la salvación eterna es segura para el creyente, edificar la vida cristiana con negligencia espiritual y desobediencia produce una experiencia sumamente dolorosa ante el tribunal de Cristo en su venida. Pablo escribe a esta iglesia de Corinto, una comunidad afectada por divisiones, pleitos internos, desorden moral, inmadurez espiritual. No obstante, se trataba de incrédulos. De hecho, el apóstol los identificó como, no se trata como incrédulos, ¿no? Porque realmente Pablo está hablando a creyentes. En los primeros versículos de su carta a los Corintios se llama santificados en Cristo Jesús, ¿no? Sin embargo, era una iglesia como Israel en el desierto, que tenía una mentalidad mundana, ¿no? Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, aunque en la práctica estaban operando bajo una mentalidad puramente mundana. Y dice en los versículos 13 a 15 ahora, en el capítulo 10 de 1 de Corintios, esas palabras. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El fuego en este texto de 1 de Corintios, capítulo 10, no representa el infierno, ¿no? Pablo no está diciendo que van a perder su salvación, ¿no? Porque está seguro, porque eran
santificados en Cristo Jesús. Aún el juicio de condenación está presente. Ni el fuego representa purgatorio, la doctrina ajeno de la enseñanza bíblica. Más bien el fuego es la santidad penetrante de Dios que examinará la calidad, los motivos y las obras en la vida del creyente. El creyente negligente verá como toda su estructura de su vida, sus ambiciones egoístas, sus obras carnales, en su tiempo desperdiciada en desobediencia, será reducido a cenizas en un instante. Así experimentará el dolor de un remordimiento santo al notar que carece de frutos para presentar a su Salvador en el día final. Perderá recompensas eternas y el gozo de haber glorificado a Dios en la tierra, aunque será salvo, porque había santificado por Dios en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos evitar esta experiencia tan dolorosa ante el tribunal de Cristo? ¿Cómo podemos evitar esas palabras tan fuertes que Pablo ha hablado a los corintios? En este punto, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, donde estamos esta mañana, nos brindan un profundo consuelo. Una oración puritana dice lo siguiente: Oh Señor, me aferro a ti. Veo, creo y vivo cuando se hace tu voluntad y no la mía. Cuando sometemos nuestra voluntad a la providencia soberana de Dios, descansamos en la certeza de que Él mismo nos guardará irreprensibles para la venida de Jesucristo. Aún más cuando vivimos una vida obediente a su voluntad. Dios mismo garantiza nuestra santificación con base en su propio carácter. Y lo vemos en nuestro texto. Cuando dice otra vez en este versículo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo llama a Dios Dios de paz, porque la santificación es el instrumento divino mediante el cual Dios mismo trae verdadera armonía y orden al caos interior provocado por el pecado en nuestras vidas. Así la paz con Dios produce paz en la vida del creyente. Y Pablo dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Dios te ha llamado eficazmente a la salvación, es decir, que no podías resistir este llamado de Dios. Su llamada por su fidelidad, según su fidelidad. Esta llamada, entonces, a la luz de ese texto, es empeñada con su fidelidad y garantiza la obra de santificación de Dios hasta el final. Por lo tanto, la certeza de nuestra santificación no descansa, entonces, otra vez vemos, en nuestras fuerzas, sino en la inmutabilidad de Dios mismo, en su fidelidad. Y esta verdad está perfectamente en línea
con Filipenses 1:6. Si quieres buscar Filipenses 1:6, que aporta la certeza de que el Dios que empezó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo, operando como la garantía de ser guardados irreprensibles. Filipenses 1:6 dice el siguiente: estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el término irreprensible que vemos en versículo 23 de 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, se define como la realidad final de libertad frente a toda acusación legal ante el tribunal de Dios. Gracias a la justicia de Cristo, que no vamos a ser acusados delante de Dios. Entonces, es lógico que hemos visto aquí hasta qué punto obra Dios en nuestra santificación. ¿Hasta qué punto? Pues el versículo mismo dice, ¿no? El mismo Dios de paz os santifica por completo. Completo. Y esta obra se realizará por completo. Calvino comenta que Pablo en este texto, porque Pablo en este texto menciona, ¿no? Completo, y luego dice, ¿no? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Calvino comenta que Pablo menciona esas tres partes no para ofrecer una lección de anatomía o psicología espiritual, sino para enfatizar que ningún rincón de nuestro ser queda fuera de la purificadora y purificadora santificación de Dios. Pablo adapta terminología o términos de su entorno cultural, ¿no? Cuando dice espíritu, alma y cuerpo, para enfatizar que la obra transformadora de Dios abarca la totalidad del ser humano hasta el fin de los tiempos. Que no hay área, ningún lugar en tu vida, ni rincón, que la obra santificadora de Dios no va a tocar. Al estar unidos a Cristo, el Dios de paz asuma la responsabilidad de transformarnos a la imagen de Jesús. Él nos santifica por completa para que podamos finalmente cumplir el propósito original por lo cual fuimos creados. ¿No es maravillosa? Que Dios va a restaurarnos donde podemos vivir para Él y por Él como fuimos creados. Primera de Tesalonicenses, versículo 4, que confirma esta realidad, ¿no? Final a declarar, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y damos gracias a Dios por su fidelidad, ¿verdad? Y ahora, antes de esto, ¿cómo debemos responder? Entonces, ¿cómo debemos responder la iglesia? ¿Cómo debemos como individuos responder responsablemente frente de una promesa tan enorme, tan poderosa de Dios? Y vamos a tratar los versículos 25, 28, un poco más breve que hemos tratado los primeros dos versículos. Pero en esos versículos vemos la respuesta de la iglesia a los versículos 23 a 24. Si Dios es vivamos como iglesia que depende
de esa gracia, de su gracia y de su fidelidad. Primero de Tesalonicenses 5:25 comienza, ¿no? Y vamos a ver varias exhortaciones ahora, imperativos. Hermanos, orad por nosotros, dice Pablo a esta iglesia. Nuestra vida de oración, tanto en el privado y también como iglesia, es muy importante. Las reuniones de oración de los miércoles son una fuente de gran ánimo para nuestra congregación. Más aún, en este versículo nos confirma que la iglesia debería orar por sus pastores, especialmente por su fidelidad a la palabra, su resistencia a la tentación moral y la protección de sus familias. Los líderes, como espera Pablo de la iglesia tesalónica, necesitan oración así como todos los miembros de la iglesia. La segunda manera, entonces, esa es la primera manera que podamos depender de la gracia de Dios. Orad los unos por los otros y por los líderes. La segunda manera que podemos depender de esa gracia de Dios es mostrar afecto a los hermanos de la fe. Saludad, versículo 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo, con beso santo. La iglesia es llamada a ser una comunidad caracterizada por un afecto visible, genuino y santo, y que derribe cualquier barrera social y cultural entre nosotros. El beso santo era una costumbre cultural de la época para denotar amistad y reconciliación entre los hermanos. Y es una costumbre que aún se mantiene aquí, en nuestra cultura, ¿verdad? Sin embargo, lo importante para el día de hoy no es el rito físico, sino el principio de mantener un amor ferviente entre nosotros. Mutuo y libre de hipocresía entre unos y otros, entre la iglesia de Dios, a la luz de su gracia y su fidelidad. La tercera manera de depender de la gracia de Dios es mantenernos centrada en el mensaje de la palabra. Versículo 27 dice que os conjuró por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y aquí podemos sacar, por lo menos yo saco aquí, un refrán de la Reforma. ¿Sabe lo que es? Solo la Escritura. Solo la Escritura. Que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Versículo 27 es un pasaje extraordinario. Es extraordinario porque conecta la aplicación práctica directamente con la autoridad y la suficiencia de las Escrituras para nuestra conducta y nuestra práctica. La iglesia contemporánea es llamada a resistir la tentación de fundamentar sus reuniones en discursos motivacionales, experiencias emocionales o consejos de autoayudas. Por el contrario, vivir este versículo 27 significa priorizar la lectura pública de las Escrituras y la predicación expositiva en la iglesia. Son los primeros tres. La cuarta manera vemos en el siguiente versículo, en que podemos depender de la gracia de Dios es por nuestra dependencia absoluta de su gracia.
dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿No? Por cierto. ¿No? Versículo 28 nos lleva a otro, por lo menos en mi manera de ver, otro refrán de la Reforma. Es solo la gracia. ¿No? Tenemos solo las Escrituras y solo la gracia. Todo lo anterior, la oración, el efecto santo, la obediencia a la palabra, resulta imposible de cumplir sin el suministro continuo de la gracia divina de Dios en nuestro corazón. Otra vez Pablo quita ante nosotros todo esfuerzo que podemos dar, ¿no? Para presentarnos delante de Dios. Todo nuestro mérito, todo nuestro excusa de ser cansado, ¿no? Débil. Como iglesia, que el Señor multiplique su gracia para guardarnos de producir fariseos entre nosotros, ¿no? Hipócritas, que confíen en sus propios méritos. Cuando un hermano o una hermana cae o muestra debilidad, que la comunidad de la iglesia sea un lugar de restauración. La misma restauración que hemos experimentado en Cristo y esperamos en el día del Señor por la fidelidad de Dios. Que nuestro lugar sea semejante, ¿no? De restaurar de nuevo. Que el Señor usa esta palabra poderosa en nuestras vidas esta mañana. Damos gracias de nuevo, Señor, a ti por esa palabra de Primera de Tesalonicenses que hemos considerado esta mañana. Palabras tan grandes, palabras maravillosas, palabras que nos recuerdan de tu poderosa obra de santificación en nuestras vidas, por esta promesa de ser guardados por este poder tuyo hasta la venida del Señor para ser irreprensibles en aquel día. Pedimos que nos ayudes a responder a esas palabras, a tu fidelidad, a tu gracia, con corazones dispuestos de ser sometidos a tu voluntad. En nombre de Jesucristo. Amén.